Bueno, yo creo que ese es un aspecto, digamos, que nos dejó la guerra, que poco a poco se está empezando a cubrir. Eh, Ese es un tema todavía vedado, entre otras, no tanto, pero digamos, en el inicio del proceso sí fue vedado porque precisamente no conocíamos los periodistas muy bien cómo funcionaban las FARC. Yo trabajé mucho, la antropología de las FARC es una cosa que nos falta. A lo largo de todo el trabajo que hicimos, muy pocas periodistas, casi la mayoría mujeres, ¿sí?, nos dimos cuenta que detrás de todo esto había un elemento muy complicado que era el papel de la mujer, porque no solamente es el tema de la violencia sexual, sino en general, digamos, la cosmogonía cultural que se creó en las FARC y cuánto de eso reflejaba la sociedad patriarcal que es Colombia, ¿no es verdad? A mí me sorprendieron muchas cosas. Por ejemplo, muchas mujeres no les molestaba que les hicieran hacer, o sea, o por lo menos les dijeran hacer, les dieran cómo hacer para que no quedaran embarazadas, planificar. Tenían una planificación que se hacía aquí en el brazo. Y lo mostraban frescas, tranquilas, unas campesinas que de otras formas no hubieran podido planificar. Entonces, eso me parecía interesante por un lado, pero también veía internamente que el papel de la mujer era un papel bastante parecido al de la sociedad patriarcal. Así, muchas mujeres allí hubiesen entrado a las FARC, y eso sí lo constaté yo, para liberarse, y de hecho se liberaron, porque estaban entre quedarse siendo las muchachas y empleadas de una familia abusada por el padre, el tío, ¿sí?, y no llegar a hacer nada, o entrar a ser guerrilleras. Para mucha gente eso, de esas mujeres, eso era una liberación, y no tener que cocinar, porque una de las cosas que tenían las FARC es que los hombres también cocinaban, no solo las mujeres, y los roles aparentemente no eran tan definidos. Sin embargo, cuando se tocaba ya el tema de poder, pues realmente era una sociedad, o sea, las FARC sí era una sociedad, una guerrilla muy machista. No hubo, con excepción de Karina, sino ella, como comandante guerrillera a lo largo de unos 60 años de historia de las FARC. Entonces, pues sí había, digamos, en cuestiones de poder y de jerarquía, una presencia de una sociedad muy patriarcal dentro de las FARC. Y desde luego, pues ahí empezamos a ver todo el tema sexual, que es un asunto de poder, que también se refleja en todo el tema de la sociedad patriarcal. Si ustedes me dicen que las FARC es más o menos proclive, o fue más o menos proclive a los delitos de violencia sexual que la sociedad colombiana, yo digo que no. Era exactamente igual. Lo sorprendente es que fuese pues una guerrilla. Pero la verdad es que la guerrilla no cambió eso, no cambió la concepción, o sea, su revolución no llegó ahí. Y todo el tema de la mujer y los derechos fue introducido poco a poco y con muchísimos problemas, porque yo lo vi desde La Habana, por más bien personas que trabajaban para el gobierno y personas que trabajaban para ONGs, y con muchísima reticencia por parte de los comandantes, entre otros Iván Márquez y Santrich, que eran los más reacios a todo este tipo de cosas. Entonces, por todas esas razones, ¿verdad?, es como una historia que todavía se tiene que contar bien, y hay que contarla muy bien, porque no solamente pasó en las FARC, pasó también en los grupos paramilitares. Lo que pasa es que como no hubo verdad en el tema paramilitar, hay masacres, por ejemplo la del NASA. Sabemos hoy, gracias a Memoria Histórica, que en la masacre del NASA hubo una especial, digamos, decisión por ingerir dolor en las víctimas a través de delitos sexuales. O sea, hubo una masacre contra las mujeres y contra la dignidad de las mujeres, por ejemplo, en esa masacre. Pero son cosas que hemos empezado a saber, ¿sí? Y eso es gracias a Memoria Histórica. Entonces, claro, el periodismo está tratando de hacer esa investigación también. Yo creo que lo más interesante que se ha hecho como exposición pública de un tema que todavía no se ha ahondado y que tiene que ser ahondado por el periodismo y por
por los antropólogos, por los científicos políticos, por toda la sociedad, la hizo Doris Salcedo cuando decidió hacer este contramonumento y presentó, digamos, la propuesta de que todas las víctimas de violencia sexual, que fueran no solamente las FARC, sino los paras de agentes del Estado, estuvieran allá martillando las armas de las FARC convertidas ya en unas placas de material, pues. Y yo creo que ese es un tributo, digamos, inicial a las víctimas de violencia sexual, pero todavía nos falta la génesis, cómo fue, por qué, qué se produjo, y eso es parte, yo creo, que de las reportarías que vamos a hacer poco a poco de todo lo que pasó en estos 70 años de guerra, o 60. O sea, yo creo que es que nos tocó comenzar por muchas cosas. Primero, porque la violencia sea sistemática. Es que lo que fue sistemática fue la violencia. Entonces, hasta ahora estamos entendiendo eso, ¿sí? Incluso hay gente que dice que no, niega que hay conflicto. El propio director de la memoria histórica dice que no. O sea, que esa misma base sobre la cual hay que trabajar, también hay una discusión. Yo considero que efectivamente aquí lo que fue sistemático fue el conflicto, fue el uso recursivo de la violencia para solucionar los problemas que teníamos. Y que eso lo utilizaron no solamente las FARC, sino los paramilitares, los agentes del Estado y los terceros civiles que armaron los grupos paramilitares. Ahora, teniendo eso claro, el tema de violencia sexual pues quedó metido ahí como si fuera parte de toda esa cantidad de atropellos que se hicieron. Y yo creo que poco a poco, con todo el tema, digamos, de la discusión sobre la importancia del género, de todo el tema de género que también es, digamos, nuevo en el tema de un conflicto. O sea, yo no conozco una aproximación así, porque primero está el dolor, ¿sí? Entonces el dolor es de hombres y mujeres. Y después del dolor y de saber qué pasó, viene el tema de saber, bueno, quiénes fueron las víctimas. Y empieza uno a ver que la mayoría, y eso sí lo sabíamos desde antes, que la gran mayoría de las víctimas fueron mujeres cabeza de familia. No son necesariamente víctimas de violencia sexual, pero víctimas de la violencia sí son las mujeres. Que eso ya es un dato muy importante. Por eso se hizo un acuerdo de paz en el que se especificaba claramente que esas mujeres cabeza de familia debían ser debidamente ayudadas por el Estado. ¿Por qué? Pues porque como no tenían el marido y como esta es una sociedad machista, los maridos morían en la guerra y ellos quedaban sin tierra y manejando todo el tema de sus hijos sin poder hacer nada porque los bancos no le prestaban nada. En fin, todo eso se hizo en el acuerdo de paz, precisamente porque se estableció estadísticamente que las mujeres eran víctimas, las grandes víctimas de la violencia en estos 60 años de guerra. Ahora, dentro de ellas hay muchas víctimas de violencia sexual que yo creo que están en este momento haciendo el mismo proceso que hace cualquier mujer, quiero decirle, que ha sido víctima de violencia sexual. Es increíble ver cómo es lo mismo. O sea, yo creo que incluso a ellas, a las que han sido víctimas de violencia sexual por agentes del conflicto, que intervienen en el conflicto, les queda hasta más fácil. Yo veo que es mucho más fácil para las mujeres que denuncian, ¿sí? Mire, yo fui víctima de esto, lo denuncian a un señor importante. La Fiscalía no les cree, a pesar de que tenemos normas nuevas, ¿sí? Normas nuevas, tenemos espectaculares, las tenemos. Entonces, lo que a mí más me sorprende es que cuando usted hace una dicotomía y dice la violencia sexual en el conflicto, claro, pero es que ¿cómo dividimos lo uno de lo otro? Yo conocí a la primera mujer que tuvo la valentía de meterse en el tema de denunciar la violencia sexual como un delito, ¿sí? Que fue una mujer muy impresionante. Ella no tuvo, temor de enfrentar todo lo que tenía que enfrentar. Lo hizo, ella había sido víctima de las FARC y de los paramilitares. Sus hijos fueron asesinados, ella fue violada, ¿sí? Y ella se dedicó a
volverse una denunciante en el tema de la violencia sexual como un delito. ¿Qué ocurrió con ella? Bueno, empezaron a amenazarla, a amedrentarla, a acabarla psicológicamente y se suicidó. Y se suicidó. Y esta mujer nunca combatió, nunca. Ella fue víctima, ¿sí? Nunca fue ni guerrillera, o sea, fue una persona que fue víctima del conflicto. Y era mujer cabeza de familia. Y fue víctima del conflicto cuando denunció, de violencia sexual cuando denunció, porque la violaron por eso, por haber denunciado que sus hijos quién había acabado con sus hijos. O sea, entonces la violencia sexual se utiliza para revictimizar también a la mujer. Y ese ejemplo es muy claro, y yo siempre me remito a él porque no es fácil determinar cómo es que se trabaja todo este tema de la violencia sexual, quién es del conflicto y quién no es del conflicto, cómo lo dividimos, ¿sí? A ella, después del conflicto, le pasó todo lo que pasó, pero ella es una víctima del conflicto. Versus las guerrilleras que han sido, hoy denuncian, y que yo las veo en este grupo que yo creo que es financiado por razones políticas, pero les entiendo mucho, se las entiendo. Rosa Blanca, yo hablo mucho con ellas y las he invitado al programa, me impresionan porque son en su mayoría guerrilleras. Sí. Y yo he conocido de toda clase de guerrilleras, unas que digamos que han logrado sobreponerse a ese drama porque todas tuvieron el drama, todas tuvieron que dárselo a un comandante para poder tener mejor comida, mejor mesa, mejor todo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y unas han solucionado mejor su problema y otras no, pero eso pasa con todas las víctimas de este país. Unas solucionan, yo soy víctima de este país y yo he tratado de, a través de la reconciliación, meterme en ese mundo. Hay otras que no, como Rosa Blanca, y eso también uno tiene que respetarlo. Rosa Blanca no quiso ir a lo de Doris Salcedo, y yo se las entiendo, no comparto, pero lo entiendo, se lo entiendo, y es todo un universo nuevo, pero por eso digo que este tema de la mujer es un tema que va más allá de la guerrilla, va más allá de los agentes en conflicto, va más allá de los paramilitares, porque refleja un asunto de la sociedad. La mayoría de estas mujeres que entraron a la guerrilla y que hoy denuncian ser víctimas de delitos de violencia sexual, pues primero fueron víctimas de su familia, en su casa. Y por eso, mire, yo he hecho muchísimos reportajes sobre mujeres en la guerrilla, porque me impresiona ver tantas, ¿sí? Y todas consideraban la guerrilla como la mejor forma de escapar el infierno que ellas vivían. ¿Por qué? Porque eran abusadas en la casa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que eso hay que empezarlo a hacer, pero digamos que a través y con las mujeres, ¿no? Yo creo que ese es un proceso que hay que empezar a hacer. Todavía creo que estamos muy temprano para poderlo hacer porque el dolor todavía está muy cerca. Ese tema todavía por parte de los perpetradores no se toca. Por parte de las FARC ni de los paras se tocan esos temas. Yo creo que la Comisión de la Verdad en eso tiene un papel fundamental, pues para que esos temas de verdad se pongan sobre la mesa, ¿sí? Porque una cosa es que las víctimas lo pongan y otra cosa es que uno oiga a los perpetradores, cómo y por qué lo hicieron, ¿sí? Y si eran conscientes o no, porque la tesis es divina, ¿no? Yo no sabía, yo no era consciente, yo no sabía que esto era eso. Pero yo creo que estamos entrando en eso y es muy interesante el momento, porque ya las mujeres están cada vez más preparadas para poder entrar en esa discusión. E incluso hubo hace poco una reunión de hombres que estaban, que consideraron ellos que fueron víctimas de la violencia. Eso me pareció lo máximo. O sea, yo creo que ya estamos entrando en ese momento y que eso es producto del acuerdo de paz. Eso no podría ser sino producto de eso. Y precisamente la Comisión de la Verdad y la JEP nos permiten establecer
digamos, ese tipo de recuperación de memorias, ¿sí? Y eso se va a dar, eso es lo que vamos a ver. Y bienvenido lo que se nos viene. Y va a ser muy doloroso y todo, pero yo creo que es hora de que eso ocurra. Yo creo que las nuevas generaciones están muy conscientes cada vez más de estas nuevas temáticas. Los que no, son las personas de mi generación, que de alguna manera no tenían muy claro todo el tema de género, ¿sí? Fueron los que votaron el no por el tema de que fuéramos a acabar con la familia tradicional. Las nuevas generaciones no creen en la familia tradicional porque nunca la han tenido, ¿sí? La mayoría son hijos de padres divorciados, o sea, de lo que pasa en la vida general, ¿sí? Entonces, yo veo que todo esto es muy interesante, y en el tema de sexual también hay un cambio. Pues ya la homosexualidad no es un tabú, ¿sí? Ya las cosas han cambiado, ya no es lo que es. Entonces hay una posibilidad de mente más abierta para entrar a discutir más estos temas de género, de derechos de las minorías, que están como más metidos en su cultura. Y eso es producto también de la Constitución, ¿no? Estos son los herederos de la gran Constitución del 91. Hicimos todo porque eso también se preservara y porque la Corte tuviera unos fallos interesantes en ese sentido. Y los que están disfrutando en este sentido de todos esos fallos son estas nuevas generaciones. Entonces yo soy muy optimista en ese sentido. Ahora, diciendo esto, me parece que hay que imponer metodologías, ¿no es verdad? El periodismo tiene que tener ya una metodología mucho más interesante para abordar el tema de género. Yo veo con mucho interés, por ejemplo, temas como las igualadas. Son gente más joven que tiene, pero ya metió el chip, ¿sí? Que eso me parece buenísimo. Cuando yo lo hacía, bueno, yo era como si fuera, yo soy feminista hace rato, pero yo era rara, ¿sí? Y mi caso es raro, no es un caso normal digamos, mi generación ya es una generación que se desató y hizo lo que se le dio la gana, no se quedó metida pero después de la mía vino un backlash, que es lo que Susan Faludi dice, un backlash. Susan Faludi habla del backlash, y después vino la generación de los 40, yo tengo 55, 56 ya, las 40, 42, es un backlash porque nos vieron a nosotros, y eso produjo un backlash. Pero los chinos que hoy tienen 20 son nuestros hijos, 22, 23 son nuestros hijos, criados por nosotros. Entonces me parece que la mujer, digamos que en eso, los mamás de esos chinos han tenido algo que ver, y los papás. Y me parece que lo que sí hay que hacer es ubicarnos en el tema de cómo explotar eso con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, las igualadas es muy chévere, pero en muchísimas partes de América Latina hay buenísimos sites de mujeres. Aquí faltan, ¿sí? Pero están haciéndose. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y hay que hacer uno, por ejemplo, de mujeres víctimas de violencia sexual. Porque no todo se puede, o sea, las igualadas hacen muchas cosas, pero este es un tema muy específico. Y yo creo que todo eso van a ser, eso es lo que más interesa ahora. Y sobre todo después del acuerdo de paz, pues digamos que todo el tema de derechos es el tema que yo creo que más se impone. Y va a ser no solamente en el tema de la mujer, va a ser en el tema de los derechos afros, derechos de los indígenas, el derecho de las minorías. Y en el tema de las mujeres, pues vamos a dejar de ser minoría, que es una de las cosas porque somos mayoría, que sepan, ¿no? Somos mayoría. No somos mayoría en la población, sino somos mayoría en términos de educación, porque somos mucho más las mujeres que vamos a la universidad que los hombres. Somos, mejor dicho, somos la gran fuerza de trabajo y somos las más desempleadas. Entonces todos esos temas van a tener mucho que ver. De hecho ya lo estamos viendo. Un señor como Matador hace una caricatura contra las mujeres y ya no puede hacerla. Le cayó el mundo encima. Algo ha pasado, algo hemos cambiado.